y, y empezamos a compartir. Listos. Si pueden ver mi pantalla, por favor levanten la manita. Alguien debe decir así historia, cuenta historias. Perfecto. Estamos aquí para una breve plática del si yo pudiera elegir un tema que me apasione incluso más que las gloriosas Águilas del América, sin duda el único concepto sería el tema de las historias, del poder del storytelling que nos tiene aquí y de lo cual vamos a platicar ahorita. Y al final de esta plática la intención es que salgas con la herramienta necesaria, la herramienta fundamental, que es una formulita de 3 pasos con la cual vas a estar habilitado, habilitada para contar historias, pero contar historias relevantes. Antes de iniciar me gustaría hacer un pequeño disclaimer que tiene que ver con el idioma. Nuestros amigos gringos la tienen más fácil porque para ellos no hay una confusión que nosotros como hispanohablantes tenemos, que usamos el concepto de historia para 2 cosas, para history y para story. Y ahí hay una grande confusión en la que hemos caído muchos como marcas, como empresas o como individuos. Historia tiene que ver con un relato cronológico de algo que sucedió y está pegado a los hechos. Y una historia, una story, por su parte, tiene que ver con un relato que tiene un propósito, que tiene el propósito de transferir un hallazgo, que tiene el propósito de inspirar y puede o no puede ser apegado totalmente a la realidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de storytelling, hablamos de story, no de history telling. Y aquí es muy importante entenderlo porque a veces como marcas, cuando nos preguntan, oye, cuéntame la historia de tu empresa, no siempre o casi nunca nos referimos a la history. Es más relevante cuando decimos, oye, ¿cuál es la historia de la marca? ¿Cuál es la historia de la persona? Es el relato que quiere transferir, que quiere compartir, que tiene un propósito. Entonces, habiendo hecho este disclaimer, avanzamos a un concepto de uno de mis autores favoritos, y es una frase que muchos la han dicho, pero a mí me gustó cómo la dijo más este uruguayo, que dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Todo lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver con este concepto, que el universo al final del día, nuestro planeta, nuestra historia, nuestro contexto está formulado a partir de historias, las historias que nos compartimos los unos a los otros, y no podía yo iniciar más que compartirles una historia. Era Rusia en el año del 2018, un junio. México estaba por hacer su debut contra Alemania y en lugar de parar en los festejos, esa noche, a pesar de que fue el día más feliz de mi vida como futbolista, ese día terminé en el hospital, hagan de cuenta que es el hospital principal del Seguro Social, pero de Rusia. Terminé encamado con doctores que no entendían nada de lo que yo les estaba diciendo y cómo paré ahí, por qué es relevante que se los platique. Yo le llamo que ese día fue el dolor de panza más grande del mundo. Todo inició esa mañana en el estadio del Luzhniki. Los mexicanos solo sabemos hacer 2 cosas bien en el mundo, es hacer tacos y ser locales en cada estadio donde nos presentamos. Por eso ese famoso cántico de que somos locales otra vez. Y sí, hicimos una invasión. Hay que mencionar que en cada mundial, ya me ha tocado ir a 3, cada mundial que he ido, los mexicanos somos la afición que más le agrada a los demás. Se acercan con nosotros, nos piden fotos, nos abrazan como si fuéramos sus hermanos, sus parientes que nunca habían conocido. Hay una atracción, hay una magia cuando te pones la camiseta verde y todo el mundo quiere venir a conocerte. Entonces, ser un mexicano es ser un show, es llevar alegría a todo el mundo. Y ese día que íbamos a debutar contra el campeón del mundo vigente, Alemania, la máquina goleadora de la Mannschaft, de Toni Kroos y compañía, todos estábamos muy alegres, estábamos muy deseosos, porque si bien sabíamos que era muy poco probable que íbamos a ganar, ya por el simple hecho de ser aficionado mexicano, ya habíamos ganado ese partido. Me acompañaba un amigo que se llama Enoch y este amigo que se llama Pipo. Pipo le va a los Tigres, le va a la selección, es igual o más futbolero que yo, y ese día solo él y yo fuimos al estadio. Acompañé a Pipo con su envidiable y su siempre alegría, estuvimos echando mucho relajo, y Pipo es un borracho, pero borracho de esos dedicados, una cosa seria para la cerveza. Entonces,
ahí, si ven aquí a donde está aquí sentado él, tiene una torre de vasos de todas las cervezas que se tomó ese partido. Entonces estaba él de borracho, esto ya fue a la salida del partido, y se encontró otro más borracho que él, que se le quedó dormido ahí durante un rato. O sea, si Pipo ya es borracho, ese de ahí al lado, él le decía, quítate que ahí te voy. Todo el partido fue una euforia porque le ganamos a Alemania con gol del Chucky Lozano 1-0. Eso fue una algarabía impresionante. Las personas se acercaban con nosotros, nos abrazaban, gente de África, de Europa, de Asia, y nos decían felicidades, México. Todos celebraban nuestra victoria como si nosotros lo hubiéramos ganado junto a los 11 que nos representaban. Y ahí en medio de esa algarabía, mientras Pipo estaba ahí con este otro de sus compañeros borrachos, yo estaba al lado de los vasos encorvado, no me podía mover. Sentí de repente un dolor aquí en la boca del estómago. Dije a Pipo, ¿sabes qué, Pipo? No me puedo mover. Intenté caminar un poquito más, nos sentamos debajo de un árbol. Le dije, vamos a descansar porque no puedo caminar. Pipo en su borrachera él seguía celebrando, creía que era cotorreo, y me vio otro mexicano que junto a mí éramos los únicos dos sobrios de todos los de camisa verde, y me vio pálido, desvaneciéndome, y me dijo, oye, ¿quieres que le hable a la ambulancia, verdad? Y le dije, sí, güey, por favor. Ese otro mexicano sobrio se levantó, le habló a los paramédicos, llegaron por mí en una camilla a levantarme, y en ese momento Pipo, cuando vio esa escena de los doctores rusos viniendo a rescatarme, se le bajó la borrachera así, ¡pum! Me subieron a una ambulancia, me inyectaron quién sabe cuántas cosas para el dolor, y en el camino lo chistoso es que los rusos casi no hablan inglés, o si los pocos que lo hablan muy mal. Bueno, esos dos doctores que me llevaban en la ambulancia no hablaban nada de inglés. Ahí ven a Pipo, yo no podía ni moverme. Pipo empieza a tener el don de lenguas, empieza a comunicar entre español, entre inglés, entre dos, tres palabras de ruso, a señas, con señales de humo. Pipo le empieza a ver, porque ya estamos hablando de un tema de supervivencia. Empieza y entre la muerte le digo a Pipo, oye, diles que tengo un antecedente o una tendencia a problemas de la vesícula, porque a todos en mi familia les han quitado la vesícula. Le digo, me imagino que puede por ahí venir el caso. Pipo con el Google Translate buscando cómo se decía vesícula, vesikulishnik, quién sabe cómo se dirá en ruso, les logra comunicar, me logran dar una inyección, llegamos al hospital de Moscú. Ahí los ven, nos recibe un enfermero que se llama Igor. Pipo se hace mejor amigo de Igor, se empiezan a comunicar quién sabe cómo, me hacen estudios, me hacen radiografías, ultrasonidos, estudios de sangre, cuánta cosa. Pipo llevándome ahí en todo el hospital junto a Igor, me dejan internado esa noche. Pipo logra quedarse conmigo en la noche, le dieron una cama cuando no estaba permitido que se quedara conmigo, atendió a todos los enfermeros, los doctores que llegaban, se quedó ahí conmigo. Al final del día ya estaban a punto de operarme, pero dijeron, vamos a darle unas pocas horas a ver si se desinflama la panza. Se desinflamó y no me operaron. Y el resultado fue que dijeron, ¿saben qué? Porque actuamos a tiempo. No te operamos porque ese amigo tuyo, que una especie de intérprete improvisado, logró comunicarnos asertivamente todo lo que estabas diciendo, y te salvaste que te quitáramos la vesícula en Rusia y te perdieras la experiencia del mundial. ¿Por qué te cuento esto? Porque creo que si algo necesitamos tú y yo en la vida, por encima de todas las cosas, es tener un Pipo en nuestras vidas, ¿no? Todo lo demás que podamos hablar está chido y todo, pero cuando tenemos a un Pipo en nuestra vida, te puedes evitar que te quiten la vesícula, que te quiten incluso la vida cuando estés en un país extraño. Puedes pasar buenos momentos, puedes pasar buenas alegrías, buenas anécdotas, buenas historias, pero es mejor cuando las vives al lado de un Pipo en tu vida. Y esto que te acabo de relatar, y este concepto de la alegría, de la bendición de tener amigos como este que te cuento, es el poder fundamental del storytelling. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver tres simples y sencillos pasos. Uno, ¿cómo llegamos hasta aquí? Hablando como humanos, como especie. Dos, el poder de las historias. Y número tres, cómo contarlas. Y si me permites, iniciamos. ¿Por qué te cuento todo este rollo que te estoy echando? Tengo 38 años, estoy a punto de cumplir 39. Me ha tocado trabajar en temas de user experience, de digital storytelling, de estrategias de contenido, de PR, de lo que te imagines.
con todas estas marcas que ves y muchas otras. Y al final del día me he dado cuenta que hay algo que prevalece, que tiene que ver con las historias. Entonces, si yo te pudiera decir, aprende un skill fundamental, es el storytelling, por encima de todo lo demás que podamos estar viendo. Vamos a ver, porque cómo llegamos hasta aquí, cómo pasamos de ser este ejemplar primitivo a este humano que está conquistando ya no solo la luna, sino Marte, sino todo el espacio, las historias que nos estamos contando. ¿Cómo pasamos de ahí a allá? Se cuenta que el ser humano, el Homo sapiens, se fue desarrollando, hubo diferentes formas de Homo, el Neandertal, el Australopithecus, etcétera, pero en el Homo sapiens, hace 70,000 años, empezó a haber algo. Muchos dicen que está ligado al tema de cuando empezamos a dominar ciertas cosas como el fuego, otros tienen que ver que fue algo del azar, otros se siguen preguntando, pero hubo un brinco en nuestro cerebro cuando empezamos a hacer cierto tipo de conexiones. A ese brinco, a todo este periodo que inició hace 70,000 años, se le conoce como la revolución cognitiva. Iniciamos a entender la vida y a expresarnos de una forma diferente. Empezamos a evolucionar nuestro lenguaje. Cuando el neandertal decía, ahí viene un león, el Homo sapiens empezó a decir, el león es el espíritu que nos está cuidando, y empezamos a construirnos ficciones que nos permitieron agruparnos. ¿Y qué es eso? Nos pusimos de acuerdo en esas ficciones, en nuestros constructos sociales, en nuestras ideas, nos agrupamos y nos hicimos fuertes, aunque no éramos el animal más fuerte en el planeta. Y en esta revolución cognitiva hubo un elemento fundamental, que era que este Homo sapiens primitivo era regio, ya sea tigre o rayado. ¿Por qué? Porque se iba en la mañana a cazar el mamut y cuando regresaba, ¿qué hacía? Hacía carne asada. ¿Qué pasaba cuando hacía la carne asada? Todos los que estaban ahí alrededor de la fogata decían, yo le agarré la pata al mamut, así yo hice esto. Empezamos a compartir conocimiento adquirido a partir de historias. Entonces, ¿cómo brincamos de ser ese primitivo a este hombre tan elaborado de hoy en día? Somos la única especie en la Tierra que nos transferimos conocimiento colectivo de una generación a otra. Cuando un perrito se muere, con él se muere todo lo que aprendió. Cuando un ser humano, en el mejor de los casos, fallece, dejó un legado, transfirió todo lo que conoció, todo lo que aprendió. Y ese conocimiento colectivo es lo que nos tiene aquí. Las historias han sido fundamentalmente ese vehículo con el cual hemos compartido el conocimiento. A lo largo de todo este tiempo han cambiado los medios, desde las pinturas rupestres, lo que hicieron los egipcios, los teatros griegos, la música romana, los papiros, los pergaminos, la imprenta, la radio, la televisión, qué decir de los medios digitales. Tenemos películas maravillosas que siguen compartiendo historias, como es Luca. Y a lo largo de todos estos miles de años, han cambiado todos los formatos, han evolucionado todos los medios, y lo que ha prevalecido desde aquel hombre primitivo ha sido el poder de la historia, el formato del storytelling, de tal forma que tu cerebro, mi cerebro están configurados para aprender en formatos de historia, en este formato de narrativa. ¿Por qué le contamos a los niños cuentos antes de dormir? Desde ahí ya les vamos inculcando el tema del storytelling. ¿Por qué cuando en un concepto religioso alguien quiere contar un aprendizaje, lo cuenta en forma de historia? Porque así está configurado nuestro cerebro. Ya es un tema, desde ese hombre primitivo se ha ido inculcando el storytelling. Evolucionan los medios, pero las historias prevalecen. Podremos cambiar de iPhone, podremos cambiar a inteligencia artificial o lo que quieras, pero el poder de la historia es lo que ha prevalecido. Las historias que nos juntan, las historias que nos agrupan para compartir conocimiento colectivo, porque solo juntos, como ya vimos, podemos avanzar como individuos y como especie. Entonces, un elemento fundamental. Aquí radica el poder de la historia. De otra forma, no habríamos dominado el mundo a como lo conocemos. Y este poder lo han ejercido maestros orales. Si yo te pregunto, oye, ¿quiénes han sido los maestros
más grandes de la historia, invariablemente me vas a hacer referencia al Cristo, a Buda, a Mahoma, a Pitágoras, a Sócrates, que tienen en común la mayoría de estos maestros orales. Si yo te preguntara cuántos libros escribieron, te vas a quedar pensando. Sócrates no escribió libros, el Cristo no escribió libros, lo más que logró escribir fue unas letras en la tierra. Decía Borges sobre ellos que estos maestros orales, decía sobre el Cristo, era un maestro oral, su forma de pensamiento era la metáfora, la parábola. Cuando le preguntaban sobre la aceptación del extranjero, contó una historia del buen samaritano. Contaban, los maestros orales usaban historias. Antes de pensar en libros, antes de pensar en todo, contaban historias para compartir sus hallazgos, sus conocimientos. Desde aquí tenemos ya una idea de a dónde nos vamos acercando. Por ejemplo, si yo fuera ahorita un maestro o un aprendiz de estos maestros y alguien me dijera, si viene Carlita y me dice, oye, ¿sabes qué? Y quiero regalarle a Salet algo, pero Salet no se ha portado muy bien conmigo en esta semana, entonces se me hace que ya no le voy a regalar nada. Yo como aprendiz de estos maestros orales, yo le diría a Carlita, le contaría esta historia, esta anécdota de Alejandro Magno, del que se dice ha sido el mayor conquistador en la historia de nuestro planeta. Dice que Alejandro Magno, mientras avanzaba en su conquista de tierras, un día llegó a una tierra recién conquistada. Entonces iba entrando, iba conociendo su nuevo territorio, engalanado en su majestad, en su potestad, ¿no? Este emperador rodeado de todos su séquito, todos sus generales, todo. Entonces iba avanzando, incorporándose en esa nueva región recién adquirida, cuando lo aborda un mendigo de nombre Bianco y se acerca con mucho temor, se arrodilla ante el conquistador y le extiende la mano y le dice: Su Majestad, ruego por favor que si tiene para mí alguna moneda que darme. Alejandro Magno, en todo su poderío, extiende su mano, saca de sus cosas una bolsa llena de monedas de oro y se las entrega, se las otorga a este señor, ¿no? A Bianco. Se las arroja y se hace todo ese show y todos sus generales viéndolo de qué está pasando si solo le pidió una moneda. No solo eso, Alejandro Magno se para junto a él, le dice: levántate, y le dice con una voz audible para todos: no solo eso, sino que a partir de hoy te nombro gobernador de estas tierras y me vas a reportar a mí. Te encargo que hagas crecer, que hagas prósperas estas tierras. Desde hoy eres gobernante de esta región. Sus generales se acercan con Alejandro Magno, atónitos, con miedo, a preguntarle y les dicen: oye, creo que te estás pasando de lanza, ¿no? Él solo te pidió una moneda. ¿Por qué lo estás haciendo gobernador? Y Alejandro Magno les responde: las dádivas son otorgadas en función de la grandeza del corazón que las da, no del tamaño de la persona que las recibe. Agarra sus cosas, se sube a su caballo y prosigue su camino. Yo le diría esta historia a Carlita para contarle el hecho de que cuando vamos a regalar algo, no está en función de los actos o de los méritos que pueda tener la persona a quien le vamos a regalar, sino del tamaño de nuestro corazón. Y las dádivas son un buen indicador de la naturaleza, de la pureza de nuestro corazón. Cuando contamos historias, dejamos ese aprendizaje más fuerte, más claro. Se tocan corazones. Es diferente a que si yo le hubiera respondido a Carlita: no, hombre, tú regálale a Sadel lo que tienes para que te veas bien chida. Es muy diferente. La forma de contar historias hace que el mensaje llegue en una forma más pura y más directa. Por eso, históricamente, las historias han sido el mejor vehículo para inspirar y transferir conocimiento, porque un vehículo va un mensaje adentro de este carrito. La historia es esa envoltura que transporta ese mensaje y se lo lleva a otra o a otras personas.
para contarle a Carlita el mensaje de que escudriñe en su corazón para regalar algo y así ella muestre su grandeza. Le envolví todo eso en la historia de Alejandro Magno, que hubiera sido muy diferente si yo solo le diera el consejo así pelón. Entonces las historias han sido históricamente el mejor vehículo para inspirar y transferir conocimiento, y desde aquí ya nos vamos desmarcando de aquellas ideas que dicen que las historias son para vender, de aquellas voces que dicen que las historias son para manipular. El verdadero storytelling está fundamentado en el crecimiento a través del conocimiento colectivo, a través de la inspiración, a través de tocar corazones, para que la otra persona, las personas que escuchan la historia, crezcan. Ese es el verdadero storytelling. ¿Por qué te hago énfasis en esto? Porque hoy en día es un trend este concepto que se está haciendo prostituido, de que no, que story selling, o no, que story no sé qué, a ver, y que lo acuñamos a la mercadotecnia, a técnicas de venta, de manejo de objeciones, a ver, espérate. O sea, el verdadero storytelling tiene sus raíces en estos temas de relevancia antropológica y filosófica que te estoy contando. Entonces, cuando las personas, eso es una de las cosas que a mí me sacan roncha, ¿no? Cuando las personas, cuando se empiezan a prostituir, a tomar el nombre del storytelling en vano, cuando ha sido este elemento históricamente el mejor vehículo para inspirar y transferir conocimiento, ha sido este elemento tan relevante en nuestra historia como especie, como para tomarlo tan a la ligera. Así que la próxima vez que quieras transferir un aprendizaje, que quieras inspirar a alguien, que quieras comunicarle un hallazgo a alguien, envuelve este aprendizaje en una historia y dáselo así. Así va a ser mejor recibido. Si tú haces un test de cuando alguien llega con una presentación de PowerPoint y te muestra slides con un chorro de números y gráficas, y a la media hora que cierras el PowerPoint, tú haces las preguntas, ¿cuántos de esos datos nos acordamos? No nos acordamos de nada. Pero invariablemente, si contaste una buena historia como esta que te acabo de contar de mi dolor de panza o la de Alejandro Magno, invariablemente te vas a acordar de las historias porque nuestro cerebro ya está configurado para eso. Nuestras emociones ya están listas para abrirse ante las historias. Así que la próxima vez que tengas algo importante que compartir, envuélvelo en una historia. Decía Montaigne que las únicas buenas historias son las escritas por quienes tuvieron parte principal en los acontecimientos que describen. Es más importante, se escuchó más natural la historia que te conté de mi dolor de panza en Rusia que la que te conté de Alejandro Magno. Por eso es importante, por eso también se dice que las historias son un arsenal para la vida, porque hay que estar atentos cuando tenemos una buena historia que nos regala aprendizajes para estarlas contando en primera persona. Entonces, un buen contador de historias siempre está atento, siempre está indagando, siempre está al acecho de las historias, haciendo alusión al libro de Eduardo Galeano también. Somos cazadores de historias. Bueno, y ahora sí, ¿cómo las contamos? Ya Aristóteles se preguntaba cuando él veía ciertas obras de teatro que funcionaban. Ya desde entonces él se preguntaba y vio en su tratado, en su libro Ars Poética, descubrió un ritmo de 3 pasos donde hay una apertura, hay un desarrollo y una conclusión. Entonces ya desde ahí empezamos a indagar cómo son las estructuras que funcionan en el storytelling. Otros grandes pensadores como Freytag hizo lo que conocemos como lo que es la base del arco dramático sobre el cual están construidas la mayoría de las películas, perdón. Joseph Campbell, el gran mitólogo por excelencia, indagó en su libro o en su tratado El hombre de las mil caras, que hay un monomito. ¿Qué se refiere con un monomito? Que hay un mito que tiene una estructura sobre el cual están fundamentados los demás mitos de todas las civilizaciones y de todas las obras literarias. Y se dio cuenta que hay un viaje del héroe en donde el héroe está viviendo en una vida normal hasta que recibe un llamado, viene alguien y lo ayuda y chalala, y es un viaje de 10, 12 pasos en el cual él dice, él encuentra que están construidas todas las historias y él lo lleva más allá, fundamentando sus conceptos en obras como pensadores como Carl Jung,
descubre o propone que todas las historias que contamos están concebidas en una historia única que tiene que ver con nuestra concepción, con nuestro origen, desde el espermatozoide que va y fecunda al óvulo, en que tiene que ganarle a los demás espermatozoides. Y como dice, cómo desde ahí, Helios, este mitólogo, proponía cómo desde ahí ya tenemos la misma estructura para todas las historias buenas que contamos. Viene otro gran pensador que es de nuestros tiempos, Robert McKee. Este señor es la actual figura, es la actual autoridad del tema del storytelling en el mundo. Por sus cursos pasan todos los cineastas famosos y premiados. Él les enseña a los directores, a los guionistas de Hollywood, de todo el mundo, a hacer sus películas, y él tiene este otro formato que ves aquí abajo. Son muy complejos, ¿ok? Luego vemos los que vieron el discurso de Steve Jobs en Stanford, una obra maestra en que Steve Jobs va a contar 3 grandes aprendizajes, pero lo dice, te voy a contar 3 historias. Y cuenta esta y cuenta esta. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que desde Aristóteles hasta Steve Jobs, pasando por estos 3 grandes dioses del storytelling, nos hemos estado preguntando cómo contar las historias. Y definitivamente estos modelos que ves abajo son el deber ser, pues ya es el doctorado, es la maestría. Pero vino otro cuate contemporáneo. Este señor es empresario, es dueño de empresas que tienen que ver con cine, con deporte, con muchas cosas, y él se dijo, a ver, eso está bien, lo que vimos aquí atrás, está bien para los filósofos, para los que ya están muy locos, muy densos, pero para ti y para mí, en el día a día, que no vamos a estar haciendo todos sus procesos larguísimos, ¿cómo deberíamos contar una historia? Y él identificó que así como Aristóteles hace miles de años ya había encontrado una estructura de 3 grandes pasos, él dice, estos formatos, estos modelos que vemos abajo, también corresponden a 3 grandes etapas. 1, hay un reto. 2, hay un conflicto. Y 3, finalmente hay una resolución. Peter Guber, en su libro Tell to Win, que es de los que les voy a recomendar al ratito, dice, ¿sabes qué, Patty? ¿Sabes qué, Kevin? ¿Sabes qué, Antonio? No se compliquen. Reto, conflicto, resolución. Y en este libro te lo cuenta a través de historias con el Dalai Lama, con Nelson Mandela, con Bill Clinton, Fidel Castro. Es un libro que no tiene para nada desperdicio. Y él dice, si envolvemos nuestros aprendizajes en historias que tienen esas 3 etapas, reto, conflicto, resolución, y nos entrenamos a siempre mantener estos 3 pasos, vamos a articular historias que son sencillas de diseñar y fáciles de contar y de transmitir. Reto, conflicto y resolución. Habiendo dicho esto, ahora sí. 1. Tenemos un aprendizaje, un hallazgo, una enseñanza que compartir que está representada con el foquito, una idea que quiero yo transferirle a Karen, a César. ¿Ok? Tengo que meterla en un carrito, en ese vehículo que es la historia. Y ese vehículo debe desarrollarse en reto, conflicto y resolución para que llegue directito al corazón de la persona que va a escuchar esa historia. Repito, lo primero es tener claro el mensaje, la enseñanza que queremos transmitir. Cuando tenemos clara esa enseñanza, la vamos a meter en este vehículo, la vamos a envolver en una historia que tiene 3 etapas: reto, conflicto y resolución, de tal forma que esta enseñanza, este mensaje va a ser mejor aceptado y se va a instalar en el corazón y en la memoria de quien le escucha. Reto. Érase una vez, shalalalalala, hasta que pasa algo y viene el reto. Érase una vez en Rusia, que estábamos en el partido de México contra Alemania y todo iba bien, bla, 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 hasta que me dolió la panza, llegaron los doctores que no hablaban español y sabría Dios si me iba a morir o no. Reto. ¿Ok? Número 2, conflicto. Entonces íbamos en la ambulancia y yo no sabía qué decir y qué me iban a inyectar, y había 2 enfermeros que no hablaban español y Pipo todo borracho y bla, bla, bla. Conflicto. A tu cerebro le gusta el drama.
Cuando estás viendo las novelas de Thalía o las de Netflix y estás pegado que no te puedes despegar de la televisión, tu cerebro está liberando una onda que se llama cortisol, que tiene que ver con la angustia y nos hace que invariablemente pongamos atención. Por eso las novelas de Thalía nos tienen así pegados, por eso las series de Netflix, por eso las historias, por eso las películas. Entre más conflicto haya, más vamos a estar atentos. Esa es una base de las historias. Si no hay conflicto, no nos atrae la atención, nos gusta el drama. Entonces a las historias hay que ponerles drama para capturar la atención. ¿Qué pasa? Que muchos caen en historias que son planitas, que no hay conflicto. ¿Te pasa que has visto películas en las que el héroe sale sin ningún rasguño, en que la historia que se supone que era de amor no pasa por ningún altibajo? Entonces esas historias pasan sin ton ni son, pero las que tienen conflicto, y acabo de ver hace 2 días con mi familia la de La Guerra del Mañana, no me acuerdo cómo se llama, una historia de balazos, de aliens y de viaje en el tiempo. Una película sobre Palomera, pero nos tenía pegados por lleno de drama, ¿no? Porque toda la película te estás preguntando, ¿y ahora cómo le va a hacer? ¿Y ahora cómo le va a hacer? ¿Y ahora cómo le va a hacer? Conflicto. Es el desarrollo dramático de tu historia. Y entre más conflicto haya, entre más obstáculos haya, más empatizamos con la historia, con el héroe, con el personaje, y más atención ponemos a la historia. Y finalmente, la resolución. Y bueno, y Pipo me ayudó a traducir, a comunicarse con los doctores y me entendieron, me pusieron el medicamento a tiempo y gracias a eso me salvé que me operaran en Rusia y al día y medio ya pude estar de regreso y pude ver a Cristiano Ronaldo anotar gol con Portugal. Y aquí se revela el mensaje. Entonces, ¿qué te transferí? Que tú y yo necesitamos al menos un Pipo en nuestra vida. Ese era lo que yo te quería decir al final del día, ¿ok? Pero lo encapsulé en esta historia que, por cierto, es verídica, es 100% real. Entonces debe haber una conclusión. Si vienes del drama, nos gustan los finales felices. Neurocientíficos han encontrado que si después de esta liberación de cortisol, del drama que nos da, que nos tiene angustiados y atentos, tú liberas un final feliz, tu cerebro libera una onda que se llama oxitocina, que es uno de los químicos famosos del cerebro. La combinación de cortisol con oxitocina hace que le digas que sí a lo que te están diciendo. Hicieron estudios, por ahí luego les comparto el video, en el contexto de una fundación que quería recaudar dinero. Entonces contaron una historia planita a un grupo y una historia con mucho conflicto y resolución en un final feliz al otro grupo. A este grupo de la historia planita le pidieron de un niño con cáncer y que se la pasaba triste y todo y shalalala. Bueno, queremos que dones dinero. Cuando le hicieron esa petición, este grupo donó, digamos, $10. A este otro grupo le hicieron la historia donde el niño con cáncer la pasaba muy mal, pero al final tenía un final feliz, valga la redundancia, y toda su vida se transformó. Le hicieron la petición a este grupo de donar dinero, $100. Entonces estudiaron que esta combinación de cortisol con oxitocina hace que seamos más propensos a atender el llamado que se nos hace. Nuestro cerebro ya está configurado para atender esta narrativa de la historia: reto, conflicto, resolución. El reto, lo de Alejandro Magno, ¿no? Cuando llega Dianco y le pide dinero, ¿no? Le pide una moneda. El conflicto es ver el escepticismo de los generales de Alejandro Magno, es ver que el emperador le da varias monedas de oro y que no solo eso, que lo nombra gobernante, gobernador de estas tierras, ¿no? Entonces llegan los generales a cuestionarlo. Todo esto es el conflicto y la resolución es cuando Alejandro Magno da la respuesta y nos regala el aprendizaje. Cuando dice que, oye, las dádivas deben estar en función del corazón que las están otorgando, no de la persona que las está recibiendo. La idea es ese mensaje que viene siendo revelada en la resolución. Reto, conflicto y resolución. ¿Alguien vio Luca por aquí? ¿Salet, viste Luca? ¿O Luis Manuel? ¿Ya te vi, Luis Manuel? Sí, ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es la idea? Empecemos por la idea. ¿Cuál es la idea, el mensaje fundamental de Luca? yo diría que la aceptación.
acuerdo. ¿Cuál es el reto? El ¿Cuál fue el reto en esta aceptarse, narrativa? el aceptarse primero a uno a sí mismo. No, no, pero en la historia, haz de cuenta que viene Luca, Ajá. es un monstruo marino y shalala, érase una vez hasta que, ¿qué pasó? ¿En qué momento se inició todo el relajo de la película? Cuando quiere salir a la superficie y luego diría que también cuando tiene que ser el mismo. Cuando tiene que salir y escapar de su familia, y ir por la Vespa y aventurarse a todo esto, ¿no? Sí, Y el conflicto y qué pasa a partir de ahí, Luis. pues empieza a idearse la manera de satisfacer o llegar a cumplir su meta. ¿Con qué obstáculos se enfrenta? Se puede decir que la nueva realidad o el otro mundo, que es el mundo externo. Bueno, en ese caso, ajá, como dice Carla, los enemigos, que es Hércules, el no tener dinero. Se enfrenta, le da miedo el papá de Julieta, se enfrenta que Alberto, bueno, se separan y luego lo de la carrera, entonces cada vez va teniendo Luca más obstáculos, ¿no? Hasta que finalmente, ¿qué pasa, Luis? Pues pierde ese miedo ante todos esos como retos, adversidad y empieza como a desafiar a sí mismo y a hacerse la idea de que puede lograr afrontar las dificultades. Yo creo que eso, más que nada, cree en sí mismo. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, la resolución que tiene que ver con que se resuelve todo esto, se acepta, las demás personas lo aceptan y nos deja la enseñanza, ¿no? De que nosotros seamos fieles a nuestra identidad, a nuestras carencias y a nuestras virtudes y nos mostremos así tal cual al mundo, ¿no? Entonces hay una enseñanza muy, muy padre en Lucas. César Acosta, ¿andas por ahí? Sí, aquí ando, Tienes cara que te gusta el Señor de los Anillos, ¿me equivoco? es correcto. ¿Cuál es la Es, idea fundamental de esta trilogía? ah, pues bueno, para mí creo, o sea, parte de, sobre la historia de un hobbit que pues prácticamente su reto, digamos, es atravesar todo este mundo extraordinario para poder destruir ese anillo, ¿no? Como cumplir esa misión que le dejó Gandalf. Conflicto, a qué se va encontrando Frodo en todo este desarrollo? Pues chingo de cosas, ¿no? Digo, pues sí, digo, muchos problemas, muchos monstruos, muchos obstáculos, digamos, en esa parte, ¿no? Y finalmente, ¿qué sucede en la resolución y qué mensaje nos otorga? Ah, bueno, pues para la resolución yo creo que también te da muchas como moralejas, ¿no? De la parte de la amistad que tenía con Sam. Y bueno, pues también resurgen nuevos héroes por ahí, lo que es Aragorn y todo esto. Entonces, digo, a final de cuentas, se termina el episodio feliz, digamos, pero pues, digo, sí, prácticamente es una buena resolución de la película. Buenísimo, gracias César. Es una historia de valentía, pero también es una historia de amistad, ¿no? De fidelidad. Sí, correcto. Gracias César. Y finalmente, Carla, Carlita, no sé si algunos pudieron leer el post de Hoy Supe sobre la historia de esta señora. Carlita, ¿andas por ahí? Y aquí ando. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la historia de Consuelo Suncín? Huele. Eh, bueno, yo creo que para entenderlo, por ejemplo, en la historia, el post, el que habla de la rosa, ¿no? Te va contando del libro más famoso, que es el del Principito. Y luego pasa, ¿no? Bueno, es que lo único que sería en conflicto, yo lo transformaría la problemática que había entre la rosa y el Principito, ¿no? Esta cuestión que se va armando ahí entre ellos. Y bueno, ya en el post de Hoy Supe se va platicando, ¿no? Que pues realmente el autor pues estaba basándose en su esposa, en Consuelo, y finalmente Consuelo sirvió como una inspiración para él,
para hacer el libro, en donde él demostraba, ¿no?, las diferencias de lo que era, pues hablando muy románticamente, de lo que era querer y amar, esta cuestión de cuidar, y bueno, pues todo se resume en ello, y pues sí, así, creo que esa sería la resolución, ¿no? Que libera el mensaje de atrevernos, de inspirar. Gracias, Carlita. Si hacemos este ejercicio, Pixar, las películas de Pixar no fallan. De hecho, Pixar hoy en día también es un paradigma, es una referencia obligada del storytelling, en donde está muy claro. De hecho, si ustedes buscan en YouTube storytelling, le ponen Pixar, van a ver todos los videos de los estudios que se hacen de cómo Pixar son unos dioses en el tema del storytelling, porque tienen estructurado y nos hacen llorar y nos emocionan, pero cada película de Pixar está llena de mensajes. Sobre todo siempre hay un mensaje fundamental en cada película, pero luego tiene también mensajes secundarios. Cada película está llena de mensajes que nos hacen crecer, que nos inspiran, porque muchos dicen, son caricaturas, no, o sea, velas y vas a ver cómo te mueve el corazón este tipo de películas mucho más que otras que nada más son para entretenimiento. Entonces, si a partir de hoy tú haces este ejercicio en la serie que estás viendo, en las películas que vas a ver en HBO Max, en Amazon Prime, trata de identificar cuál es la idea, la enseñanza fundamental y cómo se desarrolla la historia a través del reto, conflicto y resolución, y hacer ese ejercicio para ir haciendo músculo en el diseño de las historias. Y recuerda, no te quedes con lo aprendido. Ya que aprendiste algo, ya que identificaste algo, como yo que entendí lo de Pipo en algo tan dramático como cosas de vida o muerte o cosas de relajo, son cosas que yo tengo la obligación moral de compartir, porque así es como hemos llegado hasta aquí como Homo sapiens, ¿no? Y no quedarnos con los aprendizajes, sino encapsularlos en historias y contarlas. Ya es lo mismo, no te quedes, pero cuéntalo en historias, cuéntalo en historias. Y decía Bismarck, aquí me equivoqué, y decía Bismarck que lo importante es hacer historia, no escribirla. Y aquí es donde ya le agregamos el concepto del propósito. Parafraseando, lo importante es hacer las historias, es vivirlas, no es escribirlas, no es solo contarlas, ¿no? Lo importante es que identifiquemos cuáles son esos hallazgos, esas anécdotas que hemos vivido, las contemos bien y se las contemos a las personas que necesitan escucharlas para que ellos también crezcan, para que crezcamos juntos. La trilogía del storytelling, todo esto que te acabo de decir es el resumen de varios libros, pero estos tres son la base y como te mostré en el slide de los diferentes formatos, hay un mundo ahí adentro. Hay un mundo de fórmulas, hay un mundo de conceptos, hay un mundo de desarrollo de personajes, hay un mundo de estructuras ya más grandes, hablando de escenas, de actos, hay un mundo de neurociencia. Si te quieres echar un clavado, estos tres son los libros. Yo iniciaría por el de Tell to Win. El de Story de Robert McKee es el más denso y el de The Storyteller's Secret está también al nivel de Tell to Win con Carmine Gallo. Esta es la trilogía del tema del storytelling y todo lo que te conté de la parte antropológica viene de un libro, bueno, en español le pusieron de animales a dioses, se llama Sapiens. Yo creo que este libro lo deberíamos leer todos. Nos cuenta muchas cosas que hace que entendamos cómo estamos configurados como seres humanos, como especie. Léelo también, por favor, Sapiens. Y este es el último slide. Si yo pudiera dejarte solo con tres cosas, y por favor, tómale foto a esta slide. Si me dijeras, ¿sabes qué? Me van a poner la lamparita de Hombres de Negro y se me va a olvidar todo, pero nada más le puedo tomar foto a algo, es esto. Recuerda que solo juntos podemos avanzar. Así el Homo sapiens, que no era el animal más fuerte de este planeta, logró conquistarlo a través del esfuerzo colectivo, a través de agruparnos. Solo juntos podemos avanzar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ahorita escucho muchas voces individualistas pensando de que solos podemos y eso se contrapone a toda la historia del Homo sapiens. El Homo sapiens está construido a partir de la colectividad, a partir de hacer equipo. Número dos, las historias son la mejor herramienta para transferir conocimiento. La próxima vez que quieras compartirle algo a alguien de tu equipo, a alguien de tu familia, encapsúlaselo en una historia. Métele drama, métele conflicto y al final termina con un final feliz, valga la redundancia, y ese mensaje se va a ir a instalar en ese corazón. Tres, a partir de la fórmula,
De una vez que seleccionaste el mensaje, vámonos con reto, conflicto y resolución. Si utilizas esta fórmula, y entre paréntesis, identifícala en todo lo que veas de Netflix, en todo lo que veas de Prime, de Televisa, de lo que sea tu cotorreo, cuando identifiques esta fórmula, úsala e invariablemente vas a terminar contando buenas historias. Cuenta historias, cuenta historias, cuenta historias, porque ese es el paso para agruparnos y avanzar como individuos, como especie y como sociedad. Y ahora sí, muchas gracias. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos unos 10 minutitos y ya para irnos. Me gustaría escucharte, Antonio. Ahora sí, ¿qué piensas? Voy. Está la cámara apagada. Sabía que me ibas a preguntar. No, pues bien interesante. Yo creo que lo que tú comentas, pues lo tenemos que hacer todos los días, ¿no? Ahí por ahí comentabas que cuando se sentaban los abuelos o los papás a contar historias, yo tengo ahí una historia que cuando mis amigos iban a mi casa y me esperaban ahí mientras yo me bañaba para irnos en mi época era la disco, no era el antro, pero era algo similar. Salía de bañarme y mi papá estaba plática y plática con mis amigos. Le dije, vámonos, me dijo, no, es que la plática de tu papá está bien padre. Y siempre contaba las mismas historias, cuando se casó, cuando fue a los toros, cuando conoció a mi mamá y las historias, creo que es algo que hemos dejado de hacer. Yo tengo una presentación dentro de un par de semanas y la verdad tomé varios tips ahí, te voy a molestar ahí para que nos ayuden a hacer la presentación, pero no, excelente la plática y creo que también este tipo de pláticas de salirte un poquito del día con día y el tema mecánico y tantas cosas, creo que aportan mucho valor, pero al menos para mí yo la veo como muy valiosa. Muchas gracias, Antonio. Y sí, como dices tú, regresar a nuestras bases, ¿no? De que, oye, pues a partir de esto hemos llegado a estar aquí como especie, ¿no? O sea, no es un Correcto. tema menor, o sea, a veces nos clavamos mucho en lo técnico, ¿no? Y nos olvidamos de cosas tan relevantes. Sí, justo en la mañana tuve una reunión con tu equipo y yo le decía, oye, yo necesito que está la persona que programa, el que está como encargado de proyecto, Nayeli Blog, quiero que estén conmigo para contarle la historia de lo que quiero hacer. Traemos ahí una plataforma y te van a platicar al rato, pero quiero que Yaret esté conmigo sentado para que sepa la emoción y la pasión con la que estoy sintiendo yo lo que quiero hacer. Y no que así es como yo te digo y tú hazlo y tú lo ejecutas y te lo reviso, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar muy colaborativamente, más que nosotros que nos dedicamos a proyectos donde pues hay muchos actores importantes, ¿no? Los arquitectos, el desarrollador, el diseñador, el contratista, los permisos, sí o sí tenemos que ser colaborativos. Ahorita nosotros tenemos eventos como juntas mensuales y estoy cuidando mucho cómo lo dicen, qué lo dices, cómo lo presentas y contar esa historia, yo creo que a mí me encanta, güey. Entonces, pues te felicito por la plática, estuvo muy padre. Muchas gracias, Antonio. Y sí, yo creo que el reto es ese, ¿no? Cómo contamos historias que inspiren y que nos agrupen para ir al mismo lado, ¿no? Porque esa es la base del conocimiento colectivo, ¿no? Correcto. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. César Costa, el del rock and roll. He habido, ya ando acá en el estadio contra el Cruz Azul. Oye, yo tengo una pregunta, Sam. Con respecto a todo lo del storytelling, o sea, ¿cómo tú ves la parte aplicado a la parte del diseño? Porque, o sea, hay muchas cuestiones ahí, ¿no? Yo que hago diseño web, pues prácticamente el storytelling también está dentro de una landing page, dentro de una estructura y empiezas a usar, desde tu primera sección empiezas a contar una problemática, una solución, el social proof y todo lo que puedas estructurar ahí en un website, pero también, ¿tú también recomendarías o ves muy ligado a la parte de los sesgos cognitivos en esta parte del storytelling? O sea, todos esos como, digamos, comportamientos humanos, van dentro del storytelling o cómo puedo unir esa parte, ¿no? Fíjate que es muy buena pregunta y da pie a hacer una aclaración fundamental, César. No es storytelling lo que hacemos como marcas, lo que hacemos como proyectos.
Es mercadotecnia, es publicidad, es user experience. Storytelling es esto que vimos, esto casi religioso, con un valor antropológico, filosófico, que está arriba de todo lo que tú y yo podamos hablar, ¿no? Pero hemos prostituido ese concepto de que storytelling para vender. Vino un cuate que se llama Donald Miller. Este libro se llama How to Build a Story Brand. Y este cuate fue el primero que dijo, a ver, yo voy a crear un modelo inspirado en el storytelling, pero para contar el valor de las marcas. Y es lo primero que él te dice en el libro, no es storytelling, que el storytelling es esto que platicamos ahorita, pero nosotros como marcas podemos tener aprendizajes para formar una estructura en la cual debemos contar el valor de nuestra marca y vender, que es lo que al final del día queremos. Y formula esta historia de marcas creadas en historias. Y él crea ese modelo que él le llama el script, el guión de marca. Pero él te hace la aclaración, no es storytelling. Está inspirado y te pone el ejemplo de que así como en una película hay un héroe y debe ir contra un villano y se está enfrentando a estas problemáticas filosóficas, a problemas internos, externos, hasta el call to action, la transformación que va a vivir tu cliente. Y él dice, pero está inspirado en el storytelling. Por eso me encantó eso porque él hace esa aclaración. Él dice, ok, el storytelling es este rollo que ya vimos y ahora sí, nosotros como marcas, ¿qué podemos aprender de eso? Y se aventó este formato. Entonces es muy buena, no sé, ya lo conocías este libro. Sí, lo voy a buscarlo para leerlo. Donald Miller, Cómo construir una story brand. Y él hizo ese matrimonio, César. Se hizo el matrimonio del storytelling, ya llevándolo a las áreas que tú comentas. Y de hecho, el libro tiene un apartado especial para lo que debe incluir nuestro sitio web y todas esas cosas. Y se puso muy, muy, muy asertivo para todo eso. Órale, buenísimo. No, pues muchas gracias, Sam. Ahí por la recomendación, ahí voy a leer el libro. Sí, la verdad es súper recomendado, te va a hacer un chorro y te cambia la forma de comunicar. Lo primero que él te dice es que hablemos con claridad, porque luego tiramos mucho rollo. Y se trata de ser bien asertivos y en este formato que él te dice, que él es el guión de marca. Ok. Va, Ahí si lo buenísimo, quieres, muchas gracias. tengo el ebook, ¿eh? Si quieres, ahorita te lo Ok. mando ahí por Instagram. Digo, piratón, ¿verdad? Pero bueno, ahí luego compras el original para balancear el karma. Ya está, Sam. Gracias. Gracias, César Costa, el del rock and roll. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Y si no, pues muchas gracias. Gracias por todo. Ayúdenos a compartir esto que entendimos hoy, que compartimos hoy, para que más gente crezca, se inspire y que regresemos a las bases del conteo de historias. Karen, perdón, tiene la mano levantada. Y yo nada más, o sea, no sabía muy bien a qué venía. Fui invitada, pero como que no sabía qué esperar más bien. Creo que me llevo mucho de la plática. Ya estoy pensando en cómo aplicarlo con clientes. Y creo que sobre todo a mí lo que me gustaría saber es si en el futuro van a haber más, porque honestamente yo quedé encantada y me gustaría como compartirlo con otros amigos que igual y están en la industria o igual otros compañeros que creo que les podría servir bastante. Entonces, pues esa es mi única duda, ¿no? Si va a haber otra de estas. Sí, Karen, muchas gracias. Sí, el próximo martes a las 7. De hecho, a partir de ahorita, como se dieron cuenta, invité puros amigos, conocidos y varios me preguntaron, oye, que quiero también estar y vamos a hacer otra el martes a las 7. Por ahí ya hice el evento y lo voy a poner ahorita en Instagram y lo vamos a mandar también en el mail de Net. Pero sí, Karen, definitivamente martes a las 7. Igual por Zoom. Ahí si quieren invitar a alguien también, bienvenidos. Pues bueno, chicos, muchas gracias, dice Carlita. Síganos en Hoy Supe. Todo esto nació porque en el proyecto de Hoy Supe era mi intención compartirles este tipo de formato para contar historias, porque estamos haciendo un podcast, estamos haciendo posts de Facebook, de la página y todo. Y el post que más se ha compartido es el que les puse de la Rosa del Principito, que se compartió en Facebook más de 40,000, 50,000 veces. Hace años que lo vi, había alcanzado más de 2 millones, 3 millones de personas y está contado en ese formato.
Entonces es regresar a las bases. Oye, si en vez de desgastarnos tanto en hacer posts o contáramos más historias, tendríamos mayor éxito en todos nuestros proyectos. Bueno, ahora sí, muchas gracias y un abrazo y gracias por pasar esta hora aquí en conjunto. Y pues bueno, ojalá puedan leer los libros, ojalá puedan leer el libro de Sapiens también, que yo creo que es todo el paquete ahí completo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.